Nadie podía escuchar su voz. Pero el silencio de un pequeño niño sordo reveló el mayor secreto de una familia rica y sorprendió a todos. En la opulenta, pero a menudo fría, mansión de los Sandoval, en el corazón del próspero barrio de Palermo, en Buenos Aires, vivía Leo. Leo no era un Sandoval de nacimiento, era el hijo de la difunta ama de llaves, Carmen, quien había servido a la familia durante décadas hasta su prematura partida un año antes. Tras la muerte de Carmen, los Sandoval, una familia de alta sociedad conocida tanto por su inmensa riqueza como por su distante frialdad, habían accedido a regañadientes a acoger al niño, de solo 8 años, por un sentido del deber, como el señor Alejandro Sandoval a menudo recordaba a su esposa. Pero Leo era diferente. Había nacido sordo. Su mundo era un lienzo vibrante de imágenes y vibraciones, pero silente, un universo que los Sandoval, inmersos en sus propios dramas y pretensiones, nunca se molestaron en comprender. Lo veían como una carga, un recordatorio incómodo de su caridad, un niño al que debían mantener, pero con el que no podían realmente comunicarse. Su existencia en la mansión era casi invisible, un fantasma silencioso que se movía por los opulentos pasillos, observando con unos ojos inusualmente agudos y perceptivos, que absorbían cada detalle que pasaba desapercibido para los demás. El señor Alejandro Sandoval era un hombre de negocios implacable, cuya reputación se cimentaba en tratos turbios y una ambición voraz. Su esposa, la señora Verónica, una mujer obsesionada con las apariencias sociales, se dedicaba a las galas benéficas y las reuniones de té, usando su cuidado por Leo como una insignia de virtud, mientras lo relegaba al aislamiento. El hijo mayor, Marcos, un joven arrogante y despilfarrador, era la oveja negra de la familia, siempre metido en problemas y chantajeando a su padre por dinero. Una tarde, una conversación especialmente acalorada resonó en el estudio del señor Sandoval, a pesar de las puertas cerradas y los esfuerzos por mantener la privacidad. Leo, jugando tranquilamente con sus figuras de madera cerca de la puerta, sintió las intensas vibraciones de las voces elevadas. Aunque no podía escuchar las palabras, podía ver la furia en los gestos exagerados de su tío Alejandro, la desesperación en el temblor de las manos de su tía Verónica, y el descaro desafiante en la postura de su primo Marcos. Lo que Leo observó, a través de la rendija de la puerta que no estaba del todo cerrada, fue un documento que pasaba de mano en mano, un brillo metálico, y una serie de gestos que se grabaron en su mente, un puño golpeando la mesa, un anillo brillando, y finalmente, Marcos metiendo algo en el bolsillo de su padre. Esa noche, Leo tuvo un sueño vívido, una repetición silenciosa de la escena, que lo dejó con una inquietante sensación de algo muy, muy malo. Los días siguientes, la tensión en la mansión se volvió palpable. Los Sandoval estaban más nerviosos de lo habitual. El señor Sandoval pasaba horas en su estudio, al teléfono, y la señora Verónica parecía al borde de un ataque de nervios, cancelando sus eventos. Leo, con su agudeza visual y su don para observar sin ser notado, notó cambios sutiles. Vio a Marcos con un reloj nuevo y ostentoso, que su padre nunca le habría permitido comprar. Observó las expresiones de preocupación del viejo jardinero, Miguel, quien siempre había sido amable con Leo, a diferencia del resto de la casa. Miguel solía hablar con su madre Carmen, y Leo recordaba que ella siempre había confiado en él. Fue entonces cuando la noticia estalló en los medios. Don Armando Peralta, un filántropo muy respetado y rival de negocios de Alejandro Sandoval, había sido acusado de fraude a gran escala. Las pruebas presentadas por la fiscalía eran abrumadoras. Un contrato falsificado y una transferencia de dinero ilícita, todo supuestamente orquestado por Peralta. El Ara, viendo las noticias en la televisión, con subtítulos, por supuesto, sintió una punzada. Algo no encajaba. Él había visto a Marcos poner algo en el bolsillo de su padre. ¿Podría estar relacionado? El juicio de don Armando se convirtió en la comidilla de la ciudad. Los Sandoval, especialmente Alejandro, se presentaban como víctimas y testigos clave. Pero Leo, sentado en silencio en el fondo de la sala del tribunal con la señora Verónica, quien lo había traído solo para mantener las apariencias, sentía que algo andaba mal.
Veía las mismas expresiones de furia en Alejandro, la misma desesperación en Verónica, la misma arrogancia en Marcos, tal como las había visto en el estudio. Y entonces, durante un receso, vio algo más. El abogado de don Armando, un hombre mayor y de aspecto cansado, se desplomó al ver una nueva prueba presentada por la fiscalía. Una foto del contrato falsificado, con el anillo de sellar de don Armando, que había desaparecido misteriosamente. En ese momento, Leo recordó el brillo metálico y el puño golpeando la mesa. Era el anillo. Él lo había visto. Impulsivamente, Leo se levantó y corrió hacia el estrado, tropezando y llamando la atención de todos. «¡Silencio! ¿Qué hace este niño aquí?», exclamó el juez. La señora Verónica intentó agarrar a Leo, avergonzada. Pero Leo, con una urgencia que nunca antes había mostrado, se detuvo frente al abogado de Peralta y comenzó a gesticular frenéticamente, con movimientos que, para un observador casual, parecían caóticos, pero para él eran una desesperada narración de la verdad. El abogado de Peralta, un hombre que había defendido a muchos inocentes, había aprendido a leer el lenguaje corporal con una precisión forense. Observó los gestos de Leo, al principio con confusión, luego con asombro. Leo, con sus manos temblorosas pero decididas, representó la escena en el estudio, la discusión, el documento, el brillo del anillo en el puño de Alejandro, y finalmente, como Marcos metió el anillo en el bolsillo de su padre. La escena se repitió una y otra vez, con más y más detalles, la furia de Alejandro, la desesperación de Verónica. El abogado, con los ojos muy abiertos, comenzó a entender. Se arrodilló para estar a la altura de Leo. «¿Estás diciendo que viste esto?», preguntó, con el corazón latiéndole con fuerza. Leo asintió vigorosamente, sus ojos brillando con una determinación feroz. El abogado se puso de pie, su voz resonó en la sala del tribunal. «Su señoría, este niño es un testigo. No puede hablar, pero puede ver. Y ha visto la verdad». El juez, escéptico, permitió que Leo fuera interrogado a través de un intérprete de lenguaje de signos, que fue llamado de urgencia. Fue un proceso lento y arduo, pero con cada gesto de Leo, la verdad se fue desvelando. Las inconsistencias en los testimonios de los Sandoval se hicieron evidentes. La coartada de Marcos se desmoronó. La ubicación del anillo fue confirmada por el jardinero Miguel, que había visto a Marcos en la zona donde se encontró el anillo. La verdad, silenciosa y paciente, finalmente salió a la luz. Se descubrió que Marcos Sandoval, ahogado en deudas de juego, había falsificado el contrato de Peralta usando el anillo de sellar de su padre, con la complicidad de Alejandro y Verónica, había intentado culpar a Peralta para eliminar a un rival de negocios y saldar sus deudas. El silencio de Leo, lejos de ser un impedimento, había sido su mayor fortaleza. Había observado sin ser contaminado por las mentiras. El señor Alejandro Sandoval y su esposa Verónica fueron arrestados por complicidad y Marcos por fraude y falsificación. Don Armando Peralta fue absuelto, su reputación restaurada. La historia de Leo, el niño silencioso que destapó la verdad, se extendió por todo el país. Los titulares lo aclamaron como un héroe. Don Armando, agradecido más allá de las palabras, adoptó a Leo, dándole el hogar amoroso y comprensivo que siempre mereció. Leo finalmente encontró una familia que escuchaba su silencio, no con oídos, sino con el corazón. Los años pasaron. Leo creció en un ambiente de amor y aceptación, no de lástima. Se convirtió en un brillante estudiante, sobresaliendo en el arte y el diseño, donde su perspectiva visual única se convirtió en un don. Don Armando, con su apoyo incondicional, le proporcionó las mejores herramientas y educación, y Leo floreció. La historia de cómo la voz más inaudible desveló la injusticia más ruidosa se convirtió en una leyenda urbana en Buenos Aires, un recordatorio constante de que la verdad tiene muchas formas de revelarse, y que la empatía supera la arrogancia. La mansión Sandoval fue embargada y vendida, sus secretos expuestos al mundo. Pero la vida de Leo, una vez marginada y silenciosa, se llenó de propósito, amor y la sonora melodía de una familia que lo amaba incondicionalmente,
un eco ruidoso de la justicia que un niño sordo había traído a la luz. Si esta conmovedora historia de cómo la verdad encontró su voz a través del silencio te ha inspirado, por favor, dale me gusta a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que restaurarán tu fe en la justicia y el poder de los inocentes. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, y deja un comentario abajo contándonos tu propia experiencia con la justicia inesperada o la importancia de la empatía. Tu historia podría ser la próxima en inspirar a miles.